Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva segunda temporada de Y eso a mí qué, su podcast favorito, donde estamos Carolina Y Lisandro. y vamos a hablar, como siempre, de muchos temas interesantes y pues la coyuntura nos pide a gritos que hablemos pues de Donald Trump, quien está de vuelta en la Casa Blanca, que lleva pues unas pocas semanas, pero que ya ha tomado decisiones que han puesto el mundo al revés, que han generado una enorme tensión tanto adentro como afuera de Estados Unidos, que desde pues, políticas migratorias muy polémicas, la nueva guerra comercial que está iniciando en 1000 frentes, este segundo mandato pues promete mucha tensión y mucha política interesante. Sí, así es, así es. Oye, vamos a preguntar un poco, bueno, cómo esto puede afectar, obviamente, a México, América Latina, un poco también al mundo, cómo está impactando esto. Entonces, vamos a analizar las primeras acciones del gobierno de Trump, cómo han impactado, cómo han respondido otros países y qué podemos ir viendo también de las consecuencias que van dejando. Así que, pues, como siempre nos preguntamos, Caro, creo que hay mucho que analizar ahí y lo primero que hacemos es tratar de entender, pues, ¿y eso a mí qué, no? Así que adelante, el primer ¿y eso a mí qué del año? Bueno, hay muchísimos, y eso a mí, que ¿por qué nos importa lo que pasa en Estados Unidos y lo que hace Donald Trump, y más en este tipo de políticas que de verdad afectan a todas, a todos, a todos, estemos donde estemos? O sea, esas políticas, esos cambios no son solo dirigidos a propia ciudadanía de Estados Unidos o personas que habitan Estados Unidos, pero tienen impacto en el resto del mundo, y hoy sí, de verdad, es definitivamente en el resto del mundo. Tienen grandes impactos en las políticas migratorias en América Latina, en varios países de América Latina, muy particularmente en México, por supuesto, por la cercanía, por la frontera, también porque la migración mexicana es tan importante, tan numerosa en Estados Unidos. Pero bueno, ya desde los primeros días del mandato, muchos países centro y sudamericanos han empezado a recibir los vuelos de sus conciudadanos expulsados como migración ilegal desde Estados Unidos. Estamos ya observando menor cooperación institucional, entonces muchos países de América Latina y de otras regiones que han estado recibiendo apoyos, por ejemplo, en el marco de USAID, de la agencia de Estados Unidos para justo el apoyo internacional que se dedicaba a la promoción de la democracia, pero también a la promoción de salud, de la paz y de muchas otras agendas, pues ya están suspendidas y probablemente no regresarán, lo que verá pues, un impacto enorme, ¿no? Tanto en las políticas públicas como inclusive pues, en personas que han estado colaborando, trabajando en estas organizaciones aquí. Así que para empezar, esas dos. Sí, tenemos también, obviamente, pensar un poquito en el ámbito comercial, económico, ¿no? Evidentemente con los socios comerciales del norte, con Canadá y México, a los cuales, como se esperaba, les recetó la amenaza de aranceles casi desde el minuto uno. Luego, digo, como sabemos y lo sabíamos un poco de la presidencia anterior, la forma un poco de negociar de Donald Trump de, bueno, te amenazo, te impongo aranceles y a partir de ahí negocio. Tanto Canadá como México, bueno, lograron tener ahí una primera respuesta que parece en el cortísimo plazo positiva. Habrá que ver cómo sigue esto, pero incluso estos impactos comerciales en el mundo, ¿no? Hemos visto volatilidad en los mercados, imposición de aranceles, obviamente a China y también a la Unión Europea. Entonces, empezaremos a ver también cómo va reaccionando no solo la región de América del Norte, sino el mundo a las decisiones que esté tomando Donald Trump, hasta dónde va con las decisiones. Finalmente esto puede tener impacto, como bien decías, desde en la promoción de ciertas agendas a nivel global, desde el desarrollo de temas de salud, de democracia, de instituciones, hasta temas económicos, financieros, de trabajo, entonces comerciales, evidentemente. Entonces esto es un impacto global lo que estamos viendo y recién llevamos poco más de un mes, ¿no? Claro, y yo sumaría eso también impacto global, porque lo que vemos en la manera en que Donald Trump se pretende relacionar con la OTAN, lo que ha estado apuntando como su ruta frente a la invasión rusa en Ucrania, sus relaciones con China, o sea, ahí también hay La varios franja de Gaza, ¿no? la franja de Gaza, ahí hay varios temas que hoy no nos va a dar tiempo de abordar, pero yo creo que muy prontamente tenemos que también tocarlos, porque ahí hay una enorme preocupación, en particular en Europa, sobre qué va a pasar en esa nueva dinámica donde Estados Unidos pues, les parece
pretende dejarle manga ancha a Putin en Europa y ocuparse fundamentalmente de sus asuntos con China, ¿no? Pero bueno, entremos en los debates y pues el primer de esos temas, tres ejes para el día de hoy que tienen que ver con justo esas primeras acciones de Trump, su impacto inmediato, política migratoria, política económica y revisión de los acuerdos internacionales. Entonces, empecemos, si te parece, Lisandro, con estos ejes. Sí, claro, bueno, si lo pensamos en política migratoria, vemos que nuevamente Trump, como ya nos tenía acostumbrados, vuelve a declarar la frontera sur como un estado de emergencia, a desplegar tropas en la frontera, a restaurar el programa que él mismo había impulsado en su gestión anterior, que era Permanece en México, esto de quédate en México mientras esperas la resolución de tu solicitud formal de ingreso a Estados Unidos, y obviamente también incluso llegó al tema de intentar eliminar la ciudadanía por nacimiento de hijos e hijas de personas migrantes indocumentadas, ¿no? O sea, algo que evidentemente fue frenado en instancia judicial, pero que evidentemente nos muestra este Trump recargado de hasta dónde va a ir en temas migratorios. Y bueno, evidentemente vos decías, claro, México es el primero que lo siente, porque tiene una frontera enorme con Estados Unidos y por la cantidad de migrantes que llegan de Centro, Sudamérica y de otros lugares del mundo y que pasan por México para intentar llegar a Estados Unidos. Sin ninguna duda, la variable migratoria de esta relación pues se empieza a notar desde el minuto 1, ¿no? Claro, y eso impone pues, una enorme carga en muchos sentidos, incluyendo una enorme carga económica para México y para otros países que van a ser afectados por esas pues, deportaciones masivas a las que estaba apuntando Trump. Yo ahí también quiero pensar con cabeza un poco más fría, ¿no? De que realmente qué tan masivas van a ser esas deportaciones masivas, porque si comparamos el primer periodo de Trump, o sea, durante el primer periodo de Trump se había deportado a menos personas que durante la presidencia de Obama, por ejemplo, ¿no? O sea, Obama, presidente demócrata, que no tenía ese discurso, deportaba más, digamos. Pero también hay que tomar en cuenta que el último año, especialmente como segunda mitad de 2024, se ha visto una marcada tendencia a la baja en los cruces ilegales de México a Estados Unidos. Entonces también eso parece indicar a que o el control de la frontera por parte de México mejoró o que el interés propio, también las dinámicas de la migración han estado cambiando, ha estado esto aminorando. Entonces vamos a ver qué significa eso masivo, qué tan masivas realmente van a ser, más allá de esa espectacularidad con la que se está deportando ahora, ¿no? Con el uso de aviones militares, con un trato obviamente fuera de lo correcto, ¿no? O sea, que un trato violatorio de los derechos de las personas migrantes que se los deporta sin juicio, sin ninguna pues, revisión o derecho de apelar la decisión que se está tomando. Podríamos tener ahí varias dudas sobre la legalidad, digamos, de ese proceso, pero también donde el tratamiento que reciben las personas migrantes por la autoridad estadounidense durante los vuelos y demás son muy complejas. Pero hay que ver, digamos, hay que esperar, ver los números, qué tanto esos mensajes son más dirigidos también al interior para mostrar que lo estamos haciendo, lo que prometimos en campaña, estamos cumpliendo y qué tanto los números pues van a dar, ¿no? Frente a lo que ya se observaba en los últimos meses. Sí, yo creo que vinculándolo un poco con los otros temas de este primer eje también vemos que Trump usa el discurso antimigrante, ¿no? O las políticas antimigrante como también principalmente vinculadas a la política comercial y también vinculada con la política de seguridad, que son como los grandes ejes o los grandes temas que hoy en día, por lo menos en la relación particularmente con México, pero no solo con México, Trump pone en la mesa al inicio de su mandato. Entonces, finalmente se usa las medidas de migración, las medidas de seguridad y las medidas comerciales, todas como una especie de combo en la mesa de negociación, y usan unas medidas para incidir en otras, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Finalmente lo veíamos, esta imposición o esta amenaza de imposición de aranceles a México y Canadá del 25%, que termina un poco, por lo menos, pausándose por los primeros 30 días, y se pausó principalmente por compromisos de México y Canadá en torno a medidas de migración y de seguridad, sobre todo, ¿no? Entonces tiene que ver con este cruce de las agendas.
Totalmente, pero ahí hay creo que dos cosas que habría que decir, ¿no? O sea, primero que definitivamente Donald Trump tiene una visión mucho más transaccional de la política, ¿no? En todo es, ¿y qué hay ahí para nosotros? ¿Y qué hay ahí para mí? Que eso también es algo que quizá en uno de esos episodios habría que tocar esos temas de pues, corrupción, influencias que tienen que ver con Elon Musk y con todos, con cómo se han estado ya empezando desde los primeros días a utilizar esos canales oficiales para cuestiones comerciales, pero digamos, eso también hoy digamos, excede lo que queremos comentarles, pero hay esa visión de que Estados Unidos debe dejar de financiar, contribuir, subsidiar, que es ese discurso muy constante de Estados Unidos. Entonces está esperando de los otros países como o cumplimiento de ciertos acuerdos o como una especie de pago de mayor cesión que beneficia a Estados Unidos, pero también esa relación transaccional la está viendo mucho más de la manera bilateral, o sea, es muy claro, creo que en ese Trump Reloaded, Trump 2.0, ¿no? No va a estar apostando por acuerdos multilaterales, sino prefiere política bilateral, prefiere como esa capacidad de chantaje frente a uno solo, y no tanto ante una coalición o una mesa donde ya hay más actores con los que hay que negociar y donde entonces los intereses se complejizan y donde pues esas víctimas de esa nueva política tienen también más fuerza de tejer unas respuestas colectivas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante. Y el otro, al menos pensando en esas primeras respuestas, que es también algo importante que tenemos que comentar, pensando en esas primeras respuestas de los países, en particular de la región, ante las nuevas demandas de Trump o esas amenazas de los aranceles, pues en realidad México y Canadá les dijeron, sí, te vamos a dar lo que ya te estamos dando. O sea, Canadá ya había decidido tomar medidas de protección, de políticas más, digamos, activas en el tema de combate a las drogas. México ya estaba reforzando la seguridad en la frontera, o sea, ya estaba dirigiendo mayores fuerzas hacia allá. Entonces, como que tanto realmente al día de hoy han cedido o dónde estamos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que hay dos temas ahí para, digamos, un poco no alargarnos tanto este primer eje, pero uno es el que tú estás mencionando y tiene que ver con Estados Unidos, cómo va o no va a seguir participando de la agenda de cooperación global. En muchos aspectos, Estados Unidos es el principal aportante de muchos organismos internacionales, agencias de cooperación, incluso a través de la USAID, como decía, la principal agencia de cooperación del mundo, ¿no? Y ahí veremos, porque veremos qué tanto Estados Unidos puede probar todo esto de lo que se acusa, porque se ha acusado a la administración demócrata de utilizar la agencia como también una agencia de propaganda de ciertas agendas de los propios demócratas, de los propios gobiernos. Habrá que ver qué se termina aprobando, hasta dónde se abren las cajas, o si termina siendo, ¿no?, un poco del ruido propio de la decisión que toma y para tratar de desviar los ejes. Entonces creo que ahí habrá dos cosas. Una es, vuelve a haber cooperación en este sentido, pero de una agenda diferente, o ya no, Estados Unidos se retira absolutamente de financiar, digamos, la cooperación en el mundo, e incluso cómo va a impactar esto a los organismos internacionales, a lo que es el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? La salida de Estados Unidos de la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, la designación de su propio secretario de salud, que es todo un escándalo en Estados Unidos, y entonces es decir, bueno, ¿qué va a pasar con Estados Unidos y el papel que Estados Unidos tenía como el defensor de ciertas banderas de las democracias occidentales, liberales? Y habrá que ver qué pasa con eso. Y por otro lado, y acá también quizá nos da el pie para lo que viene en el segundo eje, que es esto de con México, por ejemplo, y empezando a pensar esto de cómo también han reaccionado, cómo han reaccionado otros gobiernos a Trump, es lo que pasó con México de directamente sacar en un comunicado oficial de la Casa Blanca y decir que México tenía, o gobiernos en México tenían una relación con el crimen organizado, ¿no? Y decir que, y de hecho decir abiertamente que el gobierno en México, sin acusar abiertamente al gobierno federal de tener un vínculo con el crimen organizado, pero sí decir, bueno, el gobierno de México está dejando que el crimen opere en distintos sectores del país, en el territorio, y sí dejar abierto de que hay gobiernos en distintos niveles, municipal, estatal, que sí tienen un vínculo abierto con el crimen organizado. A ver, cosa que también es real, pero claro, que lo diga un comunicado oficial de la Casa Blanca de esa manera, bueno, estamos asistiendo a otras
formas. Y también ahí, cómo la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, debió reaccionar a esto, que creo que México, el gobierno de México ha hecho un buen papel en este primer mes de cómo ir reaccionando a Trump, pero que esto recién está empezando, ¿no? Totalmente, y ahí tenemos pues esas reacciones, por ejemplo, muy positivas de la presidenta Sheinbaum al cierre de USAID, pero ahora una respuesta muy dura, muy crítica, me pareció bastante inteligente a ese primer comunicado de la Casa Blanca que le avienta la responsabilidad de todo lo que está pasando a México, ¿no? Y donde también contesta la presidenta Sheinbaum diciendo, a ver, pero para empezar, todo esto ocurre porque hay un mercado, ¿no? Y ese mercado es de ustedes, ese no es nuestro mercado. Nosotros estamos lidiando con la producción, con el trasiego que obedece a la demanda enorme que hay en Estados Unidos, que es el mercado principal donde se venden las drogas y donde además ustedes que dicen que tan bien cuidan sus fronteras, pero están súper permeables para que llegue el armamento exclusivo del ejército estadounidense a manos de los narcos mexicanos, ¿no? O sea, eso también quiere decir que, y tiene toda la razón, que del lado de Estados Unidos hay varias agendas de las que no se está hablando, que no quieren reconocer, ¿no? Como propias, pero bueno, y estamos viendo incremento de esa presión para declarar a los cárteles de droga mexicanos, al menos algunos de ellos, como organizaciones terroristas, que tanto externas, internas, eso hay que verlo, porque también varios son pues, muy arraigados en el territorio estadounidense. Está esa cada vez mayor incursión aparente de las fuerzas que están los aviones espías estadounidenses, ¿no? Que están monitoreando el movimiento del narco en las zonas pues, con mayor intensidad, digamos, de ese fenómeno. Una reacción pues, del gobierno mexicano muy pues, complicada ante ello, ¿no? Y también creo que lo que hay que reconocer es que entre el sexenio anterior y el inicio de este, sí ha cambiado la política presidencial frente al fenómeno narcotráfico, ¿no? O sea, creo que ya presidenta Sheinbaum no está tan colocada en el tema de abrazos no balazos, sino que está combatiendo ya de una manera mucho más activa. Vamos a ver con qué resultados a mediano y largo plazo, ¿no? Pero sí hay ese movimiento, creo que muy, muy distinto. Y dos cosas más. Una sobre lo que comentabas hace rato, también sobre si se va a ver un cambio o no de la política estadounidense, digamos, más ampliamente entendida. Creo que también cruza y eso tema para otro capítulo, a ver qué día lo grabamos, con cómo Donald Trump está tratando de ampliar los poderes ejecutivos a costa del Congreso. ¿Y qué va a estar haciendo el Congreso frente a eso? Porque técnicamente el presidente no puede desaparecer una agencia que está constituida, construida y financiada por el Congreso. Eso excede por completo las facultades de decisión del presidente de Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, si se resuelve por la vía judicial, qué hace el propio Congreso, porque vemos que los republicanos están bastante entregados a la agenda, pero también quizá en estos temas donde van a ver su disminución de su propia importancia como legisladores, representantes, senadores, a lo mejor ahí sí reaccionen. Yo creo que eso es algo por ver. Y bueno, también lo que hemos visto que en general ponerse de tú a tú pensando esas respuestas, ¿no? A Donald Trump no está funcionando, y aquí tenemos el caso de Colombia y presidente Petro, ¿no? Que en redes sociales empezó a contestarle como con la misma moneda a las amenazas que recibía de Donald Trump, diciendo que nosotros no vamos a recibir aquí a ningún migrante a menos que eso sea con cumplimiento de los acuerdos y tiene que estar aprobado y así no, y no me nada. Y en cosa de una nochecita de negociaciones seguramente o algunos otros mensajes, todo cambió, ¿no? Todavía en Colombia se preguntan qué estaba haciendo Petro mientras hacía eso, ¿no? O sea, siguen esperando entender dónde estaba, en qué circunstancias se encontraba, como para estar tuiteando con Trump, o sea, no con cualquier persona, con Donald Trump, siendo Trump quien es como personaje político y además siendo el presidente de Estados Unidos, poniéndote al tú por tú, con evidentemente una asimetría de poder y capacidades clarísima, ¿no? Pero bueno, todavía se preguntan en Colombia hasta dónde van a asumir los costos de esto, aunque finalmente Trump encontró a alguien alguien que se le quiso poner al tú por tú y empezar a calentar un poquito más su agenda de una manera, digamos, más bidireccional, no solo unidireccional. Ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que ahí incluso tenemos, porque a ver, también vemos
ciertos espacios, por ejemplo, en Argentina el gobierno de Milei, que por estos momentos está enfrentando a otros escándalos, pero tiene claramente una visión de tratar de negociar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio, por ejemplo. Habrá que ver si eso tiene sentido para la agenda argentina, pero al mismo tiempo tenemos a Europa y a China, evidentemente que China tiene una agenda en América Latina muy presente hace ya muchos años. Estados Unidos ha sacado un poco las manos de la región y China claramente ha aprovechado eso para tener una presencia muy marcada, y la Unión Europea empezando a pensar cómo tenemos que jugar esto en este nuevo escenario. Entonces también tenemos a Brasil por el lado de América Latina tratando de abrir esas negociaciones con la Unión Europea, con China, Argentina también, el Mercosur mismo tratando de darle forma a su tratado con la Unión Europea. Es decir, bueno, cómo está la región reaccionando, e incluso, como decíamos, el mundo, Europa misma, cómo está reaccionando a Trump, al gobierno de Trump, y a las medidas que se van a tomar, y a también el papel que le está dando Trump a Putin en Europa, ¿no? Al hecho de decir, bueno, vamos a poner fin a la guerra en Ucrania, ¿no? Sin Europa, es decir, casi que negociación Putin-Trump, y bueno, evidentemente esto... Mi negociación, porque le dijo que le va a estar dando todo lo que Putin quiere, pero bueno, de eso tenemos que hacer un capítulo, porque... Finalmente, ¿no? Como que entre Putin y Trump quieren resolver un asunto que está sucediendo en Europa, que involucra a otro Estado soberano al que no participan. Es como decir, bueno, empezar a ver hasta dónde esto va a ir, hasta dónde va a jalar, cómo Europa va a lograr sentarse en esa mesa, y evidentemente Ucrania. Pero bueno, evidentemente estamos empezando a ver estas cuestiones que podíamos esperar, pero que había que esperar a ver finalmente cómo se desenvolvían, ¿no? Y habrá que ver, y seguramente será algo que abordemos en futuros episodios, cómo esto va tomando forma. Y de nuevo, finalmente, para cerrar esta parte, también lo que ya mencionamos de la retirada de la cooperación estadounidense, cómo va a impactar en las agendas que se estaban impulsando en distintos lugares del mundo, sobre todo de regiones en conflicto, para resolver cuestiones del desarrollo, y que hay que ver finalmente si eso va a abrir un espacio que no, digamos, a China, sobre todo a China, no creo que a Rusia, pero sí a China, que tiene totalmente otra agenda, que no le interesa impulsar los mismos valores, ni las mismas instituciones, ni las mismas agendas, pero quedando huérfano, ¿qué pasará? ¿O no? Así como van las cosas, posiblemente los valores de China y de Trump son más cercanos que los valores. Bueno, será una cuestión que también está por verse, se irá develando eso también. Creo que lo que dices, hay un tema muy interesante de que estamos hoy en un mundo, bueno, hoy, desde hace tiempo, en un mundo cada vez más global, más interconectado, que más apuesta por la cooperación con diferentes resultados, pero en general apuesta por la cooperación como necesidad ante problemas que exceden las capacidades de actuación de los países en lo individual, pero también porque pareciera ser que en la mayoría del mundo ha permeado bastante esa idea de que la cooperación, especialmente la cooperación económica, contribuye a la estabilidad, contribuye a mantenimiento de paz, o sea, contribuye a procesos que son positivos para todos, ¿no? Que a pesar de que las relaciones comerciales no necesariamente son siempre simétricas, a final de cuentas todo el mundo encuentra ahí algún beneficio. Y en este momento, justo Estados Unidos, que han sido durante décadas el gran impulsor de esa cooperación internacional, parece que se estén retirando, ¿no? De esas dinámicas, pero cuando todo el mundo sigue haciendo lo mismo, o sea, el Estados Unidos es el único jugador que se quiere retirar de todos esos acuerdos, y con los ejemplos que dabas, la cooperación está floreciendo, y yo creo que seguirá floreciendo, así que lo que es muy probable que va a haber cada vez más esas relaciones comerciales políticas que se van a estar generando también entre nuestra región y otras regiones del mundo, como podría ser la Unión Europea, pero que no pasen por Estados Unidos o que no incorporen a Estados Unidos. Bueno, imagínate, Caro, China quejándose ante la OMC, ante la Organización Mundial del Comercio, contra Estados Unidos, ya es un escenario. Bueno, ¿no? Pero eso puede tener, yo creo que justo consecuencias negativas para Estados Unidos, en sentido tanto de su economía como de su posición en el mundo global. Pero además el tema de China es un tema muy complicado, porque China desde hace décadas está ocupando o tratando de insertarse en todos esos espacios donde Estados Unidos se ha estado retirando, y lo han hecho con mucho éxito, fortaleciendo relaciones comerciales y también políticas en América Latina, en África, donde quieras. Pero, por ejemplo, si te fijas en las decisiones que está tomando o la manera en la que está navegando la crisis con Estados Unidos hoy el gobierno mexicano,
pareciera ser, más bien parte del problema es justo que México reduzca el impacto, la presencia de los productos chinos y de los, pues en general, del capital y de las materias primas chinas en esa Sobre relación. todo lo que va a Estados Unidos, Caro, digo, finalmente Trump dice, China se aprovecha del Tratado de Libre Comercio para producir en México y meter productos que son prácticamente chinos, pues a Estados Unidos, ¿no? Y ahí está esa disputa, y México será un territorio donde esa disputa, ¿no?, tendrá lugar, entre otros, pero quizá uno de los más importantes, ¿no? Entonces, No, y muy complicado porque, por un lado, es esa necesidad de como ir rompiendo con China para darle gusto a Estados Unidos, pero por otro lado, con las medidas que está impulsando, medidas comerciales de Estados Unidos, es más bien arrojar a México a los brazos de China, ¿no? Entonces, no es una situación nada sencilla. pero el problema es que, bueno, ahí de vuelta es que muy probablemente para China sea negocio, no sé si para México, ¿no? ¿Qué le va a vender México a China para que todo lo que hoy se vende a Estados Unidos? Entonces es como decir, habrá que ver qué rumbo toma. Creo que hemos abordado muchos temas, Caro, en un tiempo cortito, y esto es solo nuestra vuelta a la temporada 2. Esperemos, obviamente, seguir abordando estos y muchos otros temas que están sucediendo en México, en la región, en el mundo, en Estados Unidos, evidentemente, pero creo que estamos abriendo o estamos viendo un cambio en el escenario global, un reposicionamiento de ciertos actores, y habrá que ver también según cómo actúen los actores centrales de este nuevo multilateralismo, de esta nueva multipolaridad, o por lo menos bipolaridad creciente. Habrá que ver cómo juegan los BRICS. Bueno, creo que tendremos bastantes cosas para abordar en esta temporada, Caro, y será muy, muy interesante, y ojalá podamos aportar a la discusión. Y como siempre decimos a quienes nos escuchan o nos ven en YouTube, por favor háganos llegar sus mensajes, sus comentarios, ¿sí?, sus likes, suscríbanse al canal si les gusta, y déjennos todos los comentarios para que podamos abordar los temas que puedan ser de su interés, porque se viene una agenda muy cargada de muchas cosas y creo que para nosotros será súper interesante. Totalmente, hoy estamos abriendo el apetito, son 1000 temas y seguramente Donald Trump va a ser, pues, un tema recurrente en ese podcast que no se puede convertir en y es amigo de Donald Trump, pero pues el impacto de Estados Unidos y de esas decisiones tan radicales, de una visión tan radicalmente distinta del rol de Estados Unidos en el mundo y en América Latina es de tal relevancia que seguramente regresaremos muchas veces. Así que ojalá nos acompañen en esta segunda temporada de Y eso, amique. Nos vemos pronto. Adiós.